Ok, vamos entonces a repasar qué es un phrasal verb, ejemplos de phrasal verbs y cómo puedo aprender phrasal verbs. All right. So, let's start recording our class. Y creo que no me veo, ¿verdad? Ok, déjenme mover de posición porque creo que no me veo. Um, One second. Muy bien. Y para esto, para las clases de ahora en adelante, yo les voy a compartir este archivo, este libro, que precisamente habla sobre phrasal verbs. Este lo pueden descargar en su plataforma también. También está el libro de phrasal verbs, pero yo se los dejo aquí, ¿vale? Phrasal verbs. Ok. Ahorita van a recibir el vínculo aquí por WhatsApp. Okay, one moment. Right, yes, Mm, One second, please. Muy bien, les voy a compartir aquí el archivo. One second, please. A ver, déjenme cambiar ahora sí de posición porque nada más parezco como una sombra. I look like a shadow, mysterious shadow. Ok, listo. Very well. So, here's the link, guys. Aquí está el link del archivo con el que vamos a estar trabajando también de este libro de ahora en adelante. And it's about, as you can read the title, lo pueden visualizar en su celular, también en una computadora, que sería lo más sencillo, right? So it's this book, English Phrasal Verbs. Y aquí es cuando empiezan, digamos, como que la parte en la que los alumnos empiezan a decir, no, es que el inglés sí está muy difícil, es que eh, si de por sí tenemos verbos que nos cuesta a veces trabajo memorizar, ahora imagínense verbos en donde añadiéndole una palabra adelante el significado cambia, right? We saw some examples last class, but let's read it out. Vamos a leerlo. Let me show you here. So, there it is. What are phrasal verbs? A ver, claro que sí. Les comparto aquí el link también para que lo puedan descargar. Ok, entonces esto es un repaso, ¿no? Vamos a empezar con un repaso de lo que vimos el viernes. Please, Itzel, can you read the first part? What are phrasal verbs? Phrasal, ¿cómo dijo que se pronunciaba? Phrasal. Ajá, PH se pronuncia como F. So is it phrasal verbs? Okay, phrasal verbs are verbs that consist of a verb and a particle. Leo la tablita también. Sí, todo, por favor. Okay, verb, look, particle, up, example, you can look up any new words in your dictionary. Meaning, you can find the meaning of any new
words in your dictionary. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Entonces, phrasal verbs consisten de un verbo y una partícula, right? A phrasal verb is basically a verb and you add a preposition or you add another verb after it. So I have, for example, the verb look, right? Is the one in the example. So look is the verb, but the particle, la partícula, que les digo que la partícula puede ser una preposición o un adverbio, right? So up, en este caso, es una preposición. So we say look up, right? Entonces, ¿tú qué puedes pensar? Look up, pues mira arriba, ¿no? Pero no. Claro que look up puede significar ver arriba. Pero en este ejemplo, look up means to search something, right? To search. Significa buscar algo en el diccionario, investigar algo. Once I was saying, right? So look up quiere decir to search. Ok. Pero look up también tiene otro significado que aquí no se menciona, pero look up también quiere decir admire. Ok. Admirar. Look up. Okay. Very well. So you have this verb, el verbo mirar. Le añades una palabra más, up, y el significado cambia. All right. Y lo complicado de esto es que no tiene lógica, ¿verdad? A veces el significado o no lo puedes deducir de manera tan fácil, right? Entonces, sí, ¿qué preferiría un nativo utilizar? ¿La palabra search o la palabra look up? Bueno, esto depende del nivel de registro. Les he puesto otro ejemplo, ¿no? El ejemplo de el verbo rendirse. En inglés rendirse se dice surrender, right? Pero surrender pues suena muy formal, muy militar, ¿no? No sé, no lo utilizaríamos en nuestra vida diaria, ¿no? Para decir que, por ejemplo, nos rendimos de hacer cierta actividad, ¿no? Entonces, en inglés, un nativo preferiría decir, en lugar de surrender, remember we checked this with some songs, estamos escuchando canciones. La clase anterior, to the Justin Bieber song. Remember? ¿No se acuerdan? Yo no, teacher, porque no entré a la otra clase, a la clase Okay. anterior. Don't worry, give up. Es como la canción de Justin Bieber, right? Don't you give up, ¿no? Entonces, give up es rendirse. Entonces, ¿qué prefería un nativo? ¿Decir surrender, rendirse o give up? Pues siempre escogerían esta opción, right? Give up, because the thing in phrasal verbs, los phrasal verbs son maneras que son más naturales, right? They're natural, they're colloquial, right? Ajá. Ok, entonces son maneras más coloquiales de hablar, más naturales. So that's why in more informal and spoken English, en inglés hablado y en inglés informal, well, it's going to be like, I don't know, 80% of the times you will have phrasal verbs all the time. Vas a estar entonces con contacto con phrasal verbs todo el tiempo. Okay. And so here we have a few other examples. Vamos a leerlos, por favor. Okay. Itzel, si nos sigue ayudando con get through. Okay. Verb get participle to work.
For Sorry. example, I tried to find I tried. I tried to find her, but I called Couldn't. yet. Me cuesta trabajo pronunciar el Couldn't. Así, couldn't. Como si no existiera L, como si no existiera la O. Couldn't. current. Ok, y el get, Get. get Through. 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 Sé que lo que pasa es que como tenemos TH al inicio, entonces vamos a pronunciar y no como una T normal. Entonces decimos get through. Ok, get through. Get through. Very well. I tried to find her, but I called yet a connection. Ok, very well. Entonces, ¿qué quiere decir get through en este contexto? Entonces, get significa conseguir y through a través. Entonces, nosotros podemos pensar como, entonces significa como ir a través o conseguir a través. Okay, when you say get through, it means basically, how to say, to achieve something. Quiere decir lograr algo. Okay. Intenté llamarla, pero no lo conseguí. No lo logré. Ok, very well. Entonces, eso es lo complicado, ¿verdad? Que los phrasal verbs no te dicen no revelan su significado, right? Su significado un poco oculto, right? Donde parece que hablamos un poco de clave. Ok, like the next one too, que es make out. Entonces, make, dices hacer, out es afuera. Hacer algo afuera, pero no. A ver, Itzel, ayúdanos por favor con el siguiente, make out. Okay, make out. I just can't make Jim out of all. I just can't understand Jim's behavior. Okay, very well. So, what is the meaning of make out? It means to understand someone. Quiere decir entender. Make out. Ok. Sobre todo con este contexto, ¿no? Entender su comportamiento, entender por qué alguien hace algo. Decimos make out. Okay. So, yes, you can use understand, but it's better if you use make out. Now, I have to tell you that with non-native speakers, this is very difficult to have a conversation. I mean, there's a very few non-native speakers that actually mastered phrasal verbs. So it's way easier when you speak to natives, so no problem at all, right? Cuando hablas con nativos, pues bueno, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si hablas con personas que hablan inglés como segunda lengua, no solo de México, sino de otros países, esto es complicado, como que los phrasal verbs, this is un phrasal verb y les cuesta trabajo entenderlo. Well, pues, at least is what I have seen, right? Pero con los nativos es como que así lo puedes decir sin ningún detalle, right? Okay, so the most important thing here is that you use the phrasal verbs that you will use the most, because this is like the irregular verbs, remember? Cuando estábamos, les dejé tarea, ¿no? A ver, vamos a aprender los verbos irregulares y les dejé algunos tips. Les comenté qué no hacer. Ok, y les dije, no vayan de verbo en verbo memorizando el significado simplemente de forma mecánica, es decir, ir, be es ser, después bring, después y así en la lista, sino acomódenlos de una manera que tenga lógica para ustedes. So it's the same here, right? You're not going to learn the phrasal verbs if you start searching for random phrasal verbs and trying to memorize them. You have to search for those phrasal verbs that are meaningful for you, aquellos que sean, aquellos que tengan importancia para ustedes, que los que más utilicen. And also you can separate them in verbs, right? Por ejemplo, hoy voy a aprender verbos con go, phrasal verbs con go,
phrasal verbs with make, phrasal verbs with bring, right? Y así es más fácil de aprender. All right. Now, this is what we have to know, a little rule about phrasal verbs. So, the phrasal verbs we have two types. Tenemos dos tipos de phrasal verbs. Some are separable and some others are unseparable. Separables e inseparables, right? So, okay, let me see if I can show you here. Okay, phrasal verb. Okay, very well. Aquí, por ejemplo, estaría vamos a pensar el look forward to. No, okay, no lo tenemos aquí, pero lo vimos la clase anterior, ¿verdad? En el libro. So, one second. Ajá, aquí, estos phrasal verbs son los que vimos la clase anterior, de page 36. Okay, and we see look forward to. So, does anyone remember the meaning of look forward to? ¿Alguien recuerda qué significa look forward to? For example, I look forward to seeing you. I look forward to swimming in the pool. I look forward to eating a pizza. Look forward to. ¿Qué quiere decir look forward to? De nuevo, si lo pensamos traduciendo, look, mirar, forward, delante, to, hacia. Ver hacia adelante, ¿no? Bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? Remember, look forward to significa tener muchas ganas de hacer algo, de lo que sea, right? Por eso el ejemplo que les puse aquí, ¿no? I look forward to seeing you, con siempre el verbo en ing, con este phrasal verb. Tengo muchas ganas de verte, all right? Bueno, este verbo sería inseparable, all right? So this verb, there's no way I can separate these verbs and put the pronoun somewhere there. Entonces, ¿cómo podemos identificar un phrasal verb que es separable? Por ejemplo, vamos a pensar en take on. Take on. You can say take on me, like the song, right? Take on me, or you can say take me on, right? Eso sería un phrasal verb separable. So I would like to play just a few seconds of this song for you. Ok. Y vamos a escuchar, ok. Ya saben, no voy a reproducir el original por el copyright. Perfect song. Muy metalera, ¿no? No, era algo más tranquilo. I don't know, maybe an acoustic cover. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you, I'm shying away.
I'll be coming for your love, okay? Take on. Okay. So what is the meaning of talking away? Entonces sabemos lo que es talking, right? We're talking, estamos hablando. Now, when you talk away, this is similar to have a small talk. Entonces eso quiere decir como hablar, pero sin tener un tema fijo. Es simplemente como intentar romper el hielo, right? Eso quiere decir talking away. Entonces, los phrasal verbs añaden mucho contexto. A lo mejor podrías tú pensar que talk, ya sabes lo que significa. We're talking, estamos hablando. Pero el away añade todavía más contexto, right? Then during the whole song, durante toda la canción, entonces tenemos lo siguiente, que es este phrasal verb que se repite en toda la canción. Se vean cómo dice, take on me y take me on. ¿Se fijan? Entonces, puedo poner, en este caso, take on, está junto, right? And then you write the me. Pero en este caso lo separo, take me on. Es lo mismo, solamente que es otro tipo de phrasal verb. Okay, very well. So, what is the meaning of take on me or take me on? Eso quiere decir prácticamente llévame. Ok. Entonces, eso es como llévame contigo y también take on quiere decir aceptar algo, ¿no? Entonces, cuando dice take on me, es como llévame contigo. All right. Very well. So, aquí tenemos un ejemplo de un phrasal verb separable e inseparable. Take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say. Ok. La canción entre más popular, más pop o más moderna también sea, también va a contar con más phrasal verbs, right? Well, the song, I don't know, more classic, more formal, entre más clásico uno, más formal quiere hacer una canción, entonces va a contener menos phrasal verbs, all right? En un aspecto muy formal, también los phrasal verbs no se utilizan tanto, ¿ok? Pero sí vamos a utilizarlos casi todo el tiempo, ¿ok? Cuando hablemos con nativos, etc. So, okay, we continue checking Teacher, here in our book. take me on what means? Llévame. Ajá. And take on me? Lo mismo. Es lo mismo, solamente que es un phrasal verb que es separable. Es decir, tú lo puedes escribir como take on me or take me on y significa lo mismo. Thank Aquí you. lo único que hacemos es separarlo. It's like, for example, give up también sería otro phrasal verb separable. Give up. Give up significa rendirse. So, for example, you can say, I gave up alcohol. Como dejé el alcohol, right? Como ya lo dejé de tomar. I gave up alcohol. O puedes decir, I gave alcohol up. Entonces fíjate cómo separamos en este caso gave up y pusimos alcohol en medio. Eso quiere decir que es un phrasal verb separable. Hay algunos phrasal verbs con los que eso no se puede hacer. Okay, very well. Thank you. Now, how can we recognize them? Again, is with the practice. Es con la práctica y cómo suena el phrasal verb. Si suena bien separado o si no suena bien separado. All right? Very well. So here we can learn them. Some of them are in context, right? So estábamos viendo los phrasal verbs que eran para phrasal verbs related to trip, relacionados a viajes, right? So we're going to continue checking some of these. So let's see.
Yeah, ok. So, y aquí viene, por ejemplo, este phrasal verb, este libro que les envié, viene por temas. Entonces es más fácil aprender phrasal verbs por temas, algo que es más, que tiene más significado para nosotros, algo que es más, ya viene clasificado, que simplemente buscarlos, por así, simplemente por buscarlos. Now, here's another tip. I want to download the book on my laptop. Okay, and I can anyway. Pero les quiero recomendar una aplicación. Pueden descargar, hay varias aplicaciones en donde pueden descargar varios phrasal verbs, so you can have like many phrasal verbs. And well, you can have a new phrasal verb. Y puedes tener un nuevo, te aparece en tu celular, cada día te aparece un nuevo phrasal verb. Okay, so I recommend you maybe this. Okay, yo les recomiendo este, se los voy a enviar. Okay, esta aplicación la pueden instalar. También pueden buscar para Android esta aplicación, entonces pueden buscar algún phrasal verb y también les va a ir apareciendo cada día un nuevo phrasal verb y también aparecen ejemplos de su uso. Okay, very well. So that's one tip that I can give you. Okay, so 1 second, we're almost there. Travel. Ok, vamos entonces a leer este párrafo. Tenemos phrasal verbs, vamos a ver lo que significan. Gabriela, could you please maybe help us to read this paragraph? Vamos a leer este párrafo, por favor. Going on a journey. Going on a journey. Matthew had a busy time at work, so was glad and get away from London to Mount's holiday. Excuse me. Yes, Matthew had a busy time and work, so he was glad to get away from London for a month's holidays. He set off or out last Saturday. His journey really started off and Waterloo Station when he got on the Eurostar train to Paris. He was waiting for a villa in the south of France, but was planning to stop off in Paris for a couple of days before continuing south. Okay, very well. Fortunately, here you have here the meaning of these phrasal verbs. Tienen aquí el significado de los phrasal verbs. So, the first phrasal verb is get away. Get away is a inseparable phrasal verb. Es un phrasal verb que es inseparable. Okay. So, get away. What is the meaning of get away? ¿Qué quiere decir get away en este contexto? Can you please read us here? Viajar. Ajá. Well, more accurate, más precisamente es como darse una escapada. Okay. Getaway se utiliza mucho para decir me voy a como dar una escapada. Sí es viajar, pero es sobre todo, ¿no? Cuando necesitas descansar. Okay.
Go somewhere for a holiday, especially when you need a rest. Get away, dependiendo del contexto, también puede significar escapar. Literalmente, for example, someone from prison, right? So he got away. You can say El Chapo got away of prison. Que es decir, el Chapo escapó de prisión y podemos utilizar get away. Get away with, si es de get away, añadimos with, que es decir, salirse con la suya. Salirse con la suya. Teacher, So, I quiero don't know. interrumpir un momento. De la aplicación que nos compartió, le compartió de un iPhone. Yes. Sí, es de iPhone, but you can search also on the, puedes buscar phrasal verbs, si tienes Play Store, phrasal verbs, Sí, ya encontré. y ahí puedes descargar uno similar. Y estas aplicaciones les ponen un phrasal verb por día, entonces es como lo puedes memorizar. And you can enter and you can practice. Pueden entrar, algunos tienen flashcards, tienen algunas tarjetitas con dibujos, entonces es más fácil de memorizar. Y también puedes investigar, pues buscar el phrasal verb, alguno que te llame la atención y te va a aparecer el significado. Thank you, Okay? teacher. Sí, ya. Very well. Okay, please give me 1 second. Ok, very well. Entonces, getaway puede tener distintos significados. Eso también es a veces lo complejo de un phrasal verb, que el contexto, bueno, puede significar una cosa distinta. Hay algunos en donde se puede deducir por el contexto. Entonces, muchas veces lo vas a escuchar en una película o en una canción y aunque no supieras anteriormente ese phrasal verb, ya el contexto te dice qué quiere decir, ¿ok? Entonces, así, incluso sin mirar los significados, podemos darnos cuenta de qué significan los phrasal verbs. Now, the point is that you can not only recognize them, but you can use them, sino que los puedan utilizar, all right? So, get away, siempre relacionenlo. Get away es escapar, ¿no? Como escapar de la cárcel, right? So, the same way, sometimes the routine, right? La rutina puede ser como una cárcel. Entonces, pues tú dices get away, por eso lo utilizan, ¿no? Es algo más coloquial, es una manera de hablar más natural para los nativos. Entonces, cuando tú dices, I need to get away, entonces suenas no solamente como voy de vacaciones, sino voy a pasarla bien y voy a descansar y lo necesito. Todos esos matices implica simplemente decir get away. And so that's why it's good to use phrasal verbs because you can convey meanings that you wouldn't convey in other ways if you didn't use them, those phrasal verbs. Okay. El siguiente que es set off. ¿Qué significa? Set off or set out. Empezó su viaje. Ok, set off o también se puede utilizar set out. En este caso es un phrasal verb inseparable. Ok, so he set off last Saturday. Él como se marchó, emprendió su viaje. He set off last Saturday. His journey really started off. Aquí yo les voy a comentar algo. Hay muchas veces donde los phrasal verbs, hay phrasal verbs que no son necesarios, all right? Pero que aún así se utilizan simplemente para una forma de hablar. Por ejemplo, en el caso de start off, puedes simplemente eliminar el off y ya se entiende, ¿ok? Pero start off
Yo les puedo decir, okay, guys, let's start the class, o les puedo decir, let's start off, simplemente para sonar más natural, pero no son necesarios. En este caso, his journey really started at Waterloo Station. El off está de más, pero lo utilizas para sonar más natural. All right? El off realmente no le añade nada. Son cosas a veces un poco ilógicas, pero bueno, aquí tenemos start off. Then we have the Waterloo Station, got on. ¿Qué quiere decir get on? What do you see the meaning here? What is get on? You can check the meaning below. Abordar. Muy bien, entonces get on siempre lo utilizamos para subirnos a un transporte. Get on the taxi, get on the train, get on the subway, get on the plane, all right? Get on. Entonces, se dice get on, ¿por qué? Si tú dices subir, a lo mejor tu lógica te puede decir go up, pero no es go up, porque en el contexto del transporte se utiliza get on. Y para bajarse del transporte, get off. Okay. Mientras que go up y go down es subirse de un lado a otro, o bajarse, ¿no? Get up, go up, go down. Ok. Y definitivamente no sería get up, porque get up es levantarte tú. Get up, right? Levántate. Ok. Entonces, get on, subirse a un transporte. Okay, this is the stop off. He was planning to stop off in Paris. Quiere decir hacer una parada en París. ¿Se entendería sin el off? Puede ser, pero más natural con el off. Porque el off realza el que es una parada para visitar algo. So it says visit for a short time when on the way somewhere else. Una parada técnica, right? Sí. Okay, so here we have some phrasal verbs. Most of them, you can deduct them. Muchos de estos los puedes deducir, ¿verdad? Sí, con el contexto, aunque no tengas el significado. Okay, then let's see. Some of these are also some phrasal verbs that we can use in context. We're going to ask, please, Miguel, can you read the phrasal verbs? ¿Puede leernos phrasal verbs? El significado y el ejemplo. Let's start with check-in. Check-in. Arrive at a hotel, say who you are, and be given a key for your room. Example, you go on to reception and check in while I park the car. Very well. So I think we understand, right? Check-in because we even use it like in Spanish. Okay. Now check out, please. Heidi. Yes, teacher. Check out. Leave a hotel after paying and giving back the key of your room. I went to the hotel hoping to meet Sam, but he had already checked out. Very well. So check out is the opposite of check-in. All right. So both check-in and check-out are inseparable phrasal verbs. Okay, now get in, please. Sophia. Yes, teacher. Get in. Off a train, bus, plane, etc. Arrive at a particular time. My example, my train got in at 30 p.m. 30. 30. Or half past 6 there. Half past 6 p.m. or 6:30. Yes. So getting, it means is used for transportation, but not for people. Okay.
Getting significa llegar, pero no para Yeah. gente, sino para transportes, para un taxi. So you say, my train got in, my taxi got in. All right. Okay. Very well. También sería inseparable. Okay, pulling Teacher, and yes. es como cuando o no tiene nada que ver, cuando se usa arrive. All right. No, es que Exactly. como me acordé que a veces se utilizaba eso en algunos ejercicios, es como similar, pero más. Es lo Solo. mismo. Puedes decir, my bien. train arrived, nada más que got in, pues va a sonar, es como más para nativos. Ok, Ujú. ya. Yeah, very well. And so yeah, that's my advice, all right? Ese es si les voy a dar algún consejo es que hay ciertos phrasal verbs que todos conocemos, todos en el mundo conocemos sin excepción. Por ejemplo, wake up, get up, give up, los más comunes, right? Pero hay ciertos phrasal verbs que, por ejemplo, si tú los memorizas muy bien y te aprendes muy bien los phrasal verbs, te vas a dar cuenta que muchas personas no nativas, aunque no sean no mexicanos, sino por ejemplo europeos, por ejemplo, que aprendieron inglés, realmente no van a entenderte quizá si utilizas muchos los phrasal verbs. So phrasal verbs is more for when you are relating, when you're having a conversation with natives. With them, no problem. Con ellos no habría ningún problema y hasta incluso te entenderían aún mejor utilizando los phrasal verbs. So just try to check them in context. Also, when it's a very informal context, we avoid using phrasal verbs. I mean, los phrasal verbs no los utilizamos tanto mientras más formal se hace la conversación o el contexto. Right. Then we have pulling and pull out. So pulling, the train pulling exactly on time. Quiere decir que llegó a una estación, tren, right? Pull out significa dejar la estación. Si tú te vas de la estación. Ajá. So I hope to catch was pulling out just as I arrived on the platform. Okay. Pero no se utiliza para ti, se utiliza también para el transporte. Aquí dice, desafortunadamente el tren que esperaba tomar se fue de la estación conforme llegaba a la plataforma o llegaba ahí a la plataforma donde esperas el tren. Entonces ya se había ido. So pull in and pull out, you use it for transportation. Para un carro, por ejemplo, dices pull over. Pull over quiere decir estacionarse o hacerse a un lado. No es exactamente estacionarse, right? Porque if I think about parking, I would think about a parking lot or somewhere in the mall. Pullover es estacionar más de manera improvisada. Es decir, vas en la carretera, you're in the highway, and then your tire gets pinched, or you get a pinched tire. Se te pincha la llanta. Entonces, ¿qué te dicen? Pull over, ¿no? Hazte a un lado, estacionate, right? Entonces, pull over, eso quiere decir hacerse como a un costado de la carretera. Se dice pull over. Okay, very well. Okay, perfect. So we're going to see some more. Vamos a ver algunos otros phrasal verbs now related to the plane. Please help us, Michelle, ¿nos puedes ayudar a leer this label? Aquí tenemos como una etiqueta, right? Vamos a leer aquí. Luis was lucky enough to lucky. get Is it lucky? Lucky. lucky. Luis was lucky enough to get a standby to New Zealand last week. There weren't many people on the flight, so she checking quickly. The flight took off on time and touched down half an hour early. On her way home, she is hoping to be able to stop over in Hong Kong for a day or two. Okay, very well. So we have standby. What is the meaning of standby?
It says, I was lucky enough to get a standby to New Zealand last week. Ok, esa es con una sola palabra. Estamos estamos queriendo decir algo que tiene ideas más, con mucho contexto, ¿no? So, standby es un ticket de un vuelo barato, pero no solamente que es barato, sino que consigues al último momento. All right. So I would say es un ticket de oportunidad, un ticket de avión por, digamos, algo que no se planea demasiado, pero que fue más como estaba la oportunidad, estaba barato y había asientos disponibles. Eso quiere decir a standby to New Zealand, right? So you see, this is like something you don't get every day, because that's why I'm saying Luis was lucky. Estuvo suerte. No es algo que se consigue siempre. Okay, then we have checked in. I think we understand, right? So she checked in quickly. The flight took off. ¿Qué quiere decir the flight took off? You can check the meaning here. Como que el vuelo despegó. Exactly, very well. Y touchdown, que se utiliza normalmente en el fútbol americano, ¿no? So, el touchdown, ¿qué quiere decir? Otra manera de decir que el avión Aterrizó. aterrizó. Very well. So, you can say touchdown, half an hour early on her way home. She's hoping to be able to stop over. Podemos decir que el over no es necesario para entender la oración, simplemente con stop ya se entiende. Como hacer igualmente una parada, ¿no? Pues puedes decir stop over, o como vimos antes también, stop off. Entonces quieren decir lo mismo, stop over or stop off. Okay, very well. So you can start replacing like some ways of speaking, right? Por ejemplo, si invitaste a algunos amigos a tu casa, entonces tú puedes decir, I will have my friends. I will invite my friends over. Entonces, cuando tú dices invite over, o cuando tú dices I was invited over. Entonces, invite más la palabra over quiere decir que te invitan, pero a pasar tiempo en la casa de alguien. Entonces, tú dices I will invite my friends over, que decir voy a invitar a mis amigos a mi casa. Entonces, ya no es necesario decir a mi casa, porque el invite y el over quiere decir que vienen a tu casa. Si tú dices I was invited over, quiere decir que tú irás a su casa. ¿Ok? So, pueden empezar a reemplazar ciertas formas así. En vez de invite my friends to my house, digan I invite my friends over. Entonces es mejor. En vez de quieres decir invitar a alguien a un restaurante, dices we will eat out. Entonces el eat y el out ya quiere decir que vamos a comer en un restaurante. No es necesario que digas we will eat in a restaurant, right? You would say we will eat out. Entonces eat out es salir a comer. Invite someone over, quiere decir invitar a alguien a tu casa. You can also say, for example, I don't know, instead of continue, en vez de continúa, decir que se continúa, le puedes decir go on. Go on quiere decir prosigue, o también puedes decir como prosigamos, let's go on, vamos a continuar. Ok, let's move on, también se puede decir, vamos a continuar, let's move on. Okay, very well. And you have many other examples that you can have as you learn and you search for more expressions. Okay,
Let's see. Maybe we can search for okay. We can search for a couple more songs. Oye, vamos a escuchar, por ejemplo, un par de canciones. Son by the Beatles. Okay, very well. Let me. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody. Okay. ¿Qué quiere decir? Don't let me down. No me dejes. Exactly. No me dejes, no me abandones. Exactly. So if we want to be very I'd say literal, so we would say don't let me down means no me dejes abajo, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver. Entonces, don't let me down, estamos diciendo no me abandones. All right. También let down quiere decir decepcionar. Okay, depending on the context. Muy bien, vamos a ver si encontramos más phrasal verbs. Ever love me like she does? Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. Don't let me down. Don't let me down. Okay, very well. You could say vamos a poner esta de Bee Gees. It's also classic. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Well, you can tell by the way I use my A ver, este cover quizá. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women want, been kicked around since I was born. No time. Ok. ¿Ven aquí algún phrasal verb en esta parte de la canción? Ok, aquí está. Kicked around. I've been kicked around since I was born. ¿Qué quieren decir los Bee Gees cuando dicen I've been kicked around since I was born? Desde que nací, como la vida me ha tratado mal. ¿No? Kick around es tratar a alguien de manera mala o grosera, cuando se utiliza con persona. So, I've been kicked around. Es como, se me ha tratado mal desde que nací. Right. Very well. What else? Vamos a ver si encontramos más phrasal verbs. It's okay when you've been
Okay. So you say get low and get high, right? Esto se puede deducir el significado, pero get low, precisamente quiere decir como get low and get high es como tener altibajos, right? I get low and I get high. Okay. So this is what you can do, right? With any songs. I would like you to search for some other songs. Vamos a continuar con phrasal verbs during the whole of this week. Entonces vamos a buscar alguna canción que a ustedes les guste y vamos a identificar los phrasal verbs. Entonces pueden compartir alguna canción from YouTube and then you can write a few phrasal verbs down. Pueden escribirme abajo a los phrasal verbs que contiene la canción. Y vamos a continuar con más phrasal verbs la siguiente clase. So thank you guys and see you next class. Take care. Thank you, teacher. Goodbye. Thank See you. you.